Ella es Xiang, es una de las youtubers de mukbang más famosas de Corea. Claro, mukbang son esos canales en donde los creadores aparecen comiendo de un modo muy vistoso y audible. Tiene más de 10 millones de suscriptores. Siempre se la veía sonriente y tranquila y nadie sospechaba que su vida era un calvario. Hoy salió en todos los medios porque reveló un secreto que mantuvo en reserva a toda costa por muchos años, de que ella fue víctima de todo tipo de maltrato y explotación por parte de su exnovio. Contó detalles verdaderamente escalofriantes. Prendió la cámara e hizo un vivo en YouTube. A diferencia de los demás videos, se la veía extremadamente nerviosa. No había ningún plato de comida. Y como decía el título de su video, solo quería contarlo todo. Relató desde el principio. Dijo que cuando estaba en una pausa de la universidad conoció a un hombre que era muy bueno al principio y llegaron a ser novios. Pero después empezó a mostrar signos de violencia y ella quiso separarse. Y allí empezó el calvario. Él le reveló que tenía un material íntimo de ellos grabado sin que ella supiera y la amenazó con difundir si ella rompía con él. Y así comenzó esta especie de esclavitud. La llevó a donde él trabajaba, un bar nocturno, para que también ella trabajara allí. Xiang no quería, pero dijo que fue obligada a ir. Y todo lo que ella ganaba se lo quedaba a él. La violencia, amenaza, extorsión eran de todos los días. La golpeaba con paraguas y otros objetos. Dijo que de los 5 años que hace YouTube, 4 vivió así, atemorizada. Le pegaba en general en el cuerpo porque la cara iba a notarse mucho. A veces los golpes eran a la mañana y a la noche. En este video salieron también sus representantes legales y mostraron pruebas, fotos de los moretones y también un audio. Contaron que correspondía a una grabación de Xiang y su ex en un típico momento de agresión. Ella grita, implora, llora. Él no para de agredirla. También contaron que el ex, quien se convirtió en CEO de la agencia de Xiang, se llevaba prácticamente todo lo que ella ganaba en publicidad. Se calcula que se quedó con casi 3 millones de dólares y que existía todo tipo de abusos físicos, psicológicos y sexuales, que recopilaron como 3.800 archivos en concepto de evidencias, que presentaron las denuncias penal, civil y de marcas. La justicia falló a favor de Xiang y pudieron recuperar algo de plata. El contrato abusivo quedó sin efecto y recuperaron otros detalles en cuanto a su marca. Y en lo penal se había pedido unos 5 años de prisión, pero el ex se quitó la vida y el proceso penal quedó sin efecto. Comentaron que esto sucedió ya hace varios meses y en realidad solo desde hace un año aproximadamente que Xiang estaba viviendo sin este abuso. Todos los años anteriores realmente su vida fue un sufrimiento. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel. Gracias por estar acá y te invito a que puedas suscribirte al canal. Xiang contó que quienes la ayudaron a no rendirse fueron los integrantes de su equipo, a quienes considera como familia. Ellos se habían dado cuenta de que esto estaba pasando y la empezaron a persuadir a que tome acciones legales. Que si fuera por ella, decía que iba a seguir aguantando todo, pero el ex comenzó a amenazar inclusive a su staff y a su familia, y ella eso no quería permitir. Ahora, ¿cómo es que se produjo todo este destape? ¿Por qué Xiang decidió contar esto después de tanto tiempo? Bueno, resulta que otro canal de YouTube subió un video que afirmaba que Xiang era víctima de extorsión por parte de otros youtubers quienes le sacaban dinero a cambio de no revelar detalles de su vida, algunos ciertos y otros que eran mentiras y calumnias. De hecho, Xiang reveló que pagó bastante para mantenerlos callados y en general era su staff que intermediaba en todas estas operaciones para resguardarla a ella. Bueno, todos estos detalles realmente generaron una gran conmoción en los medios y en la gente. Es que nadie podía imaginar esa película de terror. Entonces algunos comenzaron a buscar videos antiguos en donde se ven rastros de moretones, de bandas para heridas en el cuerpo de Xiang y sus fans se estremecen con solo pensar que esas heridas podrían haber sido producidas por golpes.
La policía dijo que investigará a esos youtubers que fueron señalados como extorsionadores, aunque varios de ellos ya salieron a decir en sus canales que es mentira. Y surgen muchas voces, hasta de la política, que está reclamando que se investiga a quienes la amenazaron y extorsionaron. El director de un orfanato contó que lamenta mucho la situación y que Xiang es muy generosa. Desde 2019 comentó que reciben donaciones de ella y que ella suele visitar al orfanato para pasar un rato con los chicos. Imaginar que ella iba a compartir tanta alegría pese a estar viviendo un tormento realmente le causa un gran pesar. ¡Wow, Jenny Tingus! ¡Qué impactante y triste historia!, ¿no? Afortunadamente, al parecer estuvo rodeada de un buen equipo de profesionales quienes la sostuvieron y actualmente ya salió de esa situación. Y aprovecho a decirles que si son víctimas de violencia, cualquiera sea el tipo, no dudes en hablarlo y denunciarlo. Y recuerda que no estás solo o sola. Cuídate, Jenny Chingu, porque eres muy valioso o valiosa, ¿sí? Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos a la próxima. 다시 만나요.